requieres un presupuesto 100 veces, 1000 veces más donde estamos invirtiendo en el Estado. Lo que quiso decir. Jamás lo dije, pero me hubiera encantado decirlo. Lo que Chente quiso decir. Con Rubén Aguilar. Son las 7:34. Hazme el paro, comandante, es una crónica que Antonio Baranda escribe hoy en el periódico Reforma. Joaquín El Chapo Guzmán advirtió a estos policías federales que lo detuvieron que en caso de no liberarlo, irían a rescatarlo y seguramente correría mucha sangre. Primero, ofrecieron dinero, casas, empresas para que lo dejaran ir. Y entonces los dos federales le dijeron, no señor, permítanos. Luego lo llevaron al Hotel Doux y les dijo el Chapo, mejor libérenme porque van a venir por mí y va a haber muchos muertos y puede correr mucha sangre. Háganme el paro. Y los comandantes no le hicieron el paro. ¿Escuchamos algo de esta entrevista de Joaquín Guzmán Loera en Rolling Stone? Mis papás, una familia muy humilde, muy pobres. Recuerdo que mi mamá hacía pan para el sustento de la familia. Yo lo vendía naranjas, vendía refrescos, vendía dulces. Rubén, buenos días. Buenos días, Caliberia. Buenos días a las hombres y mujeres que nos escuchan a esta hora, con esta lluvia intensa en el Valle de México. Y con este frío. Sí, hombre, es que la verdad es que levantarte por ahí de las 4 con tanto frío y lluvia y... Es que la cama ejerce un efecto hipnótico. Hipnótico, absoluto. Oye, ¿cómo será? No te lo digo como ahora los que pontifican en periodismo. No es que caiga seducido ante la figura del Chapo, pero personajes de ese tamaño de poder efectivamente ejercen cierto poder hipnótico con quienes hablan, ¿no? Pues sí, y yo quisiera hacer un análisis ahora del hecho de la comunicación que envuelve el caso. Yo absolutamente celebro el hecho de la captura. Me parece que es un muy buen golpe del gobierno la captura. Habla muy bien del aparato de seguridad, de haberlo podido capturar, y reconociendo eso, desde el lado mediático, quisiera hacer como las siguientes observaciones. Primero, se destapa el caso con el Twitter del presidente. Pienso que fue un Twitter bien construido, se convierte en una noticia de corte mundial. Después en la noche hace esta como rueda, salida, comparecencia con el aparato de seguridad. Desde ahí me parece que empiezan los errores de comunicación del gobierno. La intervención del señor presidente es plana, chata, parece un boletín de prensa, me parece desde mi punto de vista, cada quien puede pensar lo que quiere. Pienso que tenía una oportunidad enorme de haber hecho una reflexión de fondo de lo que había ocurrido y verse como un estadista, haber reconocido el fracaso de los aparatos de seguridad del Estado cuando se les escapa, etcétera. O sea, pero hace un discurso plano como acostumbra a sus discursos y pienso que pierde una posibilidad. ¿Cómo tú construyes el discurso político? Estuvimos escuchando el State of the Union ayer de Barack Obama. A ver, tú construyes el discurso político hablando de un discurso definitivo, como el que dio Barack Obama contra la organización Estado Islámico en su momento, o como el que dio François Hollande después de los atentados terroristas, o con la captura de Joaquín Guzmán. ¿Cómo lo construyes? ¿Desde la personalidad o desde el texto o desde la duración o desde el escenario? Yo pienso desde el contenido, y ese contenido además expresado de una manera contundente, en tipo soundbite, como son todos los discursos de Obama, que sus redactores, estos chicos muy jóvenes que le redactan, tienen una enorme capacidad de comunicación. Es contenido y es forma, y se cuidan las dos cosas. Me parece que en la intervención del señor presidente
presidente en la noche para un mensaje a la nación respecto a la captura, ni cuida, ni está bien elaborado el contenido, ni está bien elaborado la forma. Es muy convencional, muy superficial, etcétera. ¿Tú qué hubieras sugerido? En caso de ser vocero de la presidencia de la República, como ya lo fuiste. Responsable de los discursos también, al mismo tiempo que me tocó, y es muy difícil labor de juez y parte, pero yo hubiera comenzado reconociendo el error del escape, el error de los aparatos de seguridad y la debilidad de la estructura institucional del Estado mexicano que permitió que se escapara, y diciendo, y ahora hemos rehecho, resuelto o subsanado ese problema y profundizado en el hecho. Pero bueno, pasa eso. Pienso que es todas las primeras páginas de los periódicos del mundo, los grandes periódicos, The New York Times, The Washington Post, The Guardian, etcétera, todos pues traen ese asunto porque es importante, sin duda, pero inmediatamente después el gobierno pierde la iniciativa con la entrevista que publica en primera plana también The New York Times de Sean Penn y de Kay del Castillo con Chapo Guzmán, y se convierte en la historia, se queda atrás el hecho de la captura y toma el primer lugar esta entrevista. Ustedes recordarán que el sábado, muy pocas horas, escasas horas después de que en el hangar de la PGR fuera presentado Joaquín Guzmán Loera, y con estos dos grandes helicópteros de la Marina de fondo, y después de que hablaran Miguel Ángel Osorio Chong y Arely Gómez, la Procuradora General de la República, bueno, pocas horas después, Rolling Stone publica un texto de Sean Penn, donde dice, yo fui el de ese equipo que estaba planeando esta película sobre Joaquín Guzmán. Y ayer, recuerdan, aquí en W Radio transmitimos 17 minutos de esa grabación que hizo Joaquín Guzmán desde la Sierra de Sinaloa. Vamos a escuchar un inserto. La manera de tener para comprar la comida, para sobrevivir, es sembrar amapola, marihuana, y yo de esa edad comencé a cultivarla y a cosecharla y venderla. Y justo, Rubén, Milenio, en sus multiplataformas, publicaron anoche en exclusiva fragmentos de lo que sería una conversación entre Kay del Castillo y Joaquín Guzmán, realizadas a través de la BlackBerry de Andrés Granados, uno de los abogados de Joaquín Guzmán Loera. En este texto se destaca que este intercambio de mensajes corresponde a la noche del 25 de septiembre del 2015, que es unos 7 días antes de que ellos se vieran en la sierra. Bueno, y sea como sea, la historia de la entrevista, el hecho de un personaje como Sean Penn, absolutamente legitimado en el mundo artístico, una personalidad muy recia, una revista tan prestigiada como Rolling Stone también, establece el punto en otro eje de la discusión. Y el gobierno una vez más es sorprendido y no sabe reaccionar, y se pone a hacer unas críticas absurdas desde mi punto de vista, un discurso incoherente del aparato del gobierno, o el secretario de Educación por un lado diciendo que no va a haber una celebración de la violencia, ayer unas declaraciones de Campa diciendo que el mal llevó al que se ejercite el bien porque se les pudo, inconexo, me parece absurdo, y no saben reaccionar ante el hecho. No hay cómo descalificar cualquier gente, cualquier periodista, cualquier artista. Bueno, está en su derecho de hacer una entrevista de ese carácter a un personaje que él mismo ha hecho una construcción y los medios le han ayudado porque es muy interesante, independiente de que es un personaje violento, etcétera. No deja de ser un personaje interesante, es un personaje mediático, él se ha construido y no puede no ser atractivo para los medios y para una persona como estos que se acercan y le hacen la entrevista, y el gobierno, me parece, no sabe neutralizar, sino se convierte a su vez en vocero de este mismo hecho. Entonces, ¿tú crees que desde el principio quizá tendrían que haber dado nombres
nombres específicos de personas que estarían involucradas en esta producción desde el principio? Pero yo pienso que pudieron haber ocurrido muchas cosas. En principio, usando es que llevan 6 meses y no han aclarado qué pasó en el penal. Es increíble. ¿Cómo es posible un estado de 120 millones de gentes con un aparato de seguridad y una estructura institucional tan pesada como la nuestra, que no puedan terminar de aclararle y decirle a la sociedad qué pasó? Ahí comienza su debilidad. Pero segundo, a mí me parece que no hay manera de ponerte en contra de una gente como Sean Penn, como Rolling Stone, como la propia Kate del Castillo. Me parece que están en su derecho. El gobierno, en todo caso, debería haber tomado la posición que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos, haciendo una diferencia absoluta. Están en su derecho. No, es falso lo de la investigación que publicaron algunos medios. Ayer el propio gobierno de los Estados Unidos salió a decir que no era tal. Más me parece que si querían haber dado más aire al hecho de la captura y verlo como un triunfo del propio gobierno, su estrategia de comunicación una vez más falló. Este gobierno sabe hacer bien las cosas mientras van en planito. Cualquier pequeño borde, ya no saben qué hacer. Oye, Rubén, tú fuiste vocero de la Presidencia de la República cuando el Chapo estaba prófugo. ¿Tú recuerdas bien cómo desde los discursos hablaban sobre la búsqueda del narcotraficante, y cuando había presión de la ciudadanía para que lo encontraran o acusaciones de la inhabilidad del gobierno para encontrarlo, ¿qué ocurría al interior, como dicen, del war room? Mira, yo llegué al gobierno después de que se había escapado. Yo llegué en agosto del 2002 al gobierno, pero sí me tocó estar, obviamente, y lo recuerdo muy bien, en 3 ocasiones en el Gabinete de Seguridad, con una enorme frustración. El secretario de la Defensa le comunicaba al presidente de la República que una vez más se había escapado el Chapo de un cerco tendido por el ejército por filtración de la policía. En operativos entre el ejército y las policías de los estados, pues estaban infiltradas las policías de los estados por el Chapo Guzmán y daban el pitazo antes, y cuando el ejército llegaba ya se había movido. ¿Qué volvió a ocurrir ahora? Cuando supuestamente las fuerzas de seguridad mexicana, siguiendo el rastro de Penn y de Castillo, ubican dónde está, salen estos personajes y luego ellos intentan la captura. Cuando se habla de que huye por una cañada el Chapo, que es herido incluso, etcétera. Pero todo eso me parece muy mal manejado. Si eso hubiera pasado, ya había pasado antes, debieron de haberlo dicho de otra manera. Debieron de haber neutralizado la posibilidad del efecto de esta entrevista, si querían haberlo evitado. Y vuelvo a insistir, me parece que celebro el que se haya capturado, me parece un éxito del gobierno, pero que no puede usufructuar en razón de su propia estrategia de comunicación, y que no sabe reaccionar ante situaciones complicadas para él, como resultó esta entrevista de primera página con foto en el New York Times apenas 24 horas después del anuncio de la captura. Oye, y Rubén, tú me platicabas que habías estado 3 veces escuchando información que del Gabinete de Seguridad. ¿Cuándo se decidía y cuándo no se decidía hacer pública? Bueno, en esos casos, en las 3 ocasiones en que el secretario de la Defensa informaba del fracaso de un operativo para capturar al Chapo, y en las 3 ocasiones por filtraciones de las policías, él planteaba la necesidad de que el ejército actuara solo, porque no convenía en acción conjunta, porque siempre había esta posibilidad de filtración. Y en todos esos momentos, independiente, la decisión fue no comunicarlo, porque ¿para qué comunicas tu fracaso? ¿Para qué comunicas? Es decir, ya estuvimos a punto y fuimos incapaces porque
pudredumbre del Estado, de las instituciones mexicanas, permite que se aborten acciones del gobierno. Pues sería reconocer tu error, etcétera. Y nunca estos eventos donde se estuvo a punto de en horas, a veces en minutos de haberlo capturado y que salía huido de la misma región, en el caso del Triángulo Dorado, nunca lo comunicamos. La decisión fue no comunicarlo. Son las 7:48 y te platicaba que ayer Milenio publicó esta especie de intercambio de mensajes entre la actriz mexicana Kate del Castillo y Joaquín Guzmán Loera. En una parte de la conversación, Rubén y quienes nos escuchan, Joaquín Guzmán la invita a encontrarse con él en Sinaloa. Le dice: necesitas 3 días para convivir 24 horas para que alcance el tiempo, amiga, le dice Guzmán Loera, quien asegura que tiene muchas ganas de conocer a la actriz. Seremos muy buenos amigos, le dice. El Chapo insiste: yo te tendré súper todo para que no vayas a tener ningún detalle, que me sentiría muy mal. Ten fe en que estarás a gusto, te cuidaré más que a mis ojos. La actriz le respondió: me mueve demasiado que me digas que me cuidas, jamás nadie me ha cuidado, gracias, tengo libre el siguiente fin de semana. Más adelante el abogado y Joaquín Guzmán hablan en esto que narra Champagne ahí en The Rolling Stone. Pues ya hacen las reuniones, recuerdan, en este hotel en Nueva York y luego en París, autorizando que acompañe a la actriz al encuentro. ¿Te parece que escuchemos un poco más de lo que dice Joaquín Guzmán? No siento algo que me lastime mi salud ni mi mente. Me siento bien. ¿Usted tiene algún sueño? ¿Sueña? Lo que es normal, pero estar soñando diario no. ¿Alguna ilusión a la vida, sueños, decir, yo quisiera que pasara esto, quisiera que fuera? Convivir con mi familia los días que Dios me dé. Al final, Rubén, una es la reacción que puedan tener las autoridades al comunicar la captura o no, y otra es él mismo como fenómeno de interés social. Me gustaría que me platicaras algo de eso. Sí, yo pienso que hay 2 elementos, ¿no? El Chapo mismo, desde no ahora, él ha construido un personaje, ha trabajado en elaborar el mito del Chapo, y tiene que ser así, junto con pegado. Es tan atractivo que los medios no pueden prescindir de eso, no pueden decir los medios, pues, no vamos a cubrir al Chapo, vamos a hacernos a un lado, no, y en ese sentido, pues, es como un tándem, hacen sinergia el personaje que se quiere construir y los medios que asumen la construcción y van caminando, y me parece que eso es así y no puede ser de otra manera. Y por otro lado, pues vemos como salto de calidad, digamos, en esa su construcción, que implica el construir una película como su biografía oficial a partir de una entrevista con una revista de la dimensión de Rolling Stone y con un personaje del mundo del arte como Penn, y por otro lado una película que vea su versión oficial para terminar de redondear esta construcción de ese personaje. Para la sociedad en sí mismo, estos personajes son muy atractivos, quiera uno o no, son muy atractivos. Es el caso de Escobar en Colombia, es el caso del Chapo, estos personajes de enorme poder, con enorme influencia, con enorme dinero, evadiendo siempre a la justicia y al tiempo jugándosela todo el tiempo, los hace muy atractivos mediáticamente. Sí, porque tú puedes hablar desde los tiempos de Miguel Ángel Félix Gallardo y entonces vas con el Mayo y luego vas con el Azul y luego vas con Arturo Beltrán, pero hay muy pocos que logran que su propia historia sea lo que causa interés, y eso pasa con el Chapo. Eso pasa con el Chapo y eso pasó con Escobar. En un sentido hay un símil en términos de lo atractivo para los medios y la construcción de los propios personajes. Y me parece que esto, como es así, el gobierno tendría que ser consciente de esa realidad
y en razón de eso no ponerse en contra del fenómeno mediático, decir es que eso es el mal y nosotros representamos el bien, y en esta no tiene ningún caso, lo haces más grande. En todo caso, me parece que la posición correcta decía, bueno, nosotros respetamos la acción en la libertad de expresión de este país, se respeta la acción periodística que están haciendo estos personajes, no tenemos más comentario que hacer, pero no entrarte a este juego de tratar de descalificar lo que no es descalificable, lo que no es legalmente descalificable o perseguible. No es un periodista en cualquier país tiene derecho a reservar sus fuentes, tiene derecho a hacer en el ejercicio de su libertad lo que considere pertinente mientras no haga un daño o sea cómplice de algo. Entonces, cualquier gente está en su derecho, como lo hizo Penny, como lo hizo Del Castillo, para hacer esa entrevista. El asunto ahora, Rubén, es que ya no hay manera de nombrar voceros únicos sobre un tema. Al final, ¿qué haces? Si tú estás lo que llamamos los reporteros en un chacaleo, bueno, tú como servidor público. Yo lo que haría perfectamente, y bueno, es una frustración personal haber podido abrir el espacio de un portavoz de la República y luego con el presidente Calderón que esto se haya acabado, y ahora igual si hubiera un portavoz, si el actual coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República de veras fuera portavoz, pues una voz pública así que las saliera cosas. por todos. Participa con nosotros. Teléfono en cabina 51668900 para toda la República. 01800 718 1414.